Buenas noches a todos y todas. Soy Carlos Quiteño y seré el moderador del conversatorio de este día. Quiero empezar agradeciendo a los panelistas por aceptar la invitación a participar en el evento y a los alumnos y alumnas de la Universidad de El Salvador que nos acompañan para conversar este día sobre las criptomonedas. Un tema que, aunque la mayoría de nosotros ya había escuchado o algo sabía sobre ello, lo seguíamos viendo como algo lejano o incluso ajeno a nosotros. Sin embargo, decisiones políticas recientes, tanto a nivel nacional como internacional, han hecho que muchos de nosotros hayamos desarrollado un mayor interés por el tema. Como siempre, la maestría en políticas públicas de la Universidad de El Salvador tiene interés de fomentar y facilitar la discusión de los temas de política pública más relevantes para El Salvador. Es en este marco que consideramos que pertinente la realización de una serie de conversatorios relacionados a las criptomonedas. Debido a la enorme amplitud y complejidad del tema, se consideró pertinente la realización de una serie de conversatorios en lugar de tratar de abarcar todo en uno solo. Además, hacer una serie permite recolectar mayor información a medida o tener más información disponible a medida el gobierno va proveyendo mayor información acerca de la iniciativa que ha estado promoviendo desde el último mes. Por lo que invitamos al público a estar pendiente de las convocatorias de los siguientes conversatorios. En esta ocasión, el conversatorio de hoy se hablará específicamente sobre los conceptos básicos, evolución histórica, tecnología subyacente y de soporte de las criptomonedas, con especial énfasis en el Bitcoin. Para ello hemos invitado a dos expertos que han trabajado directamente por mucho tiempo en el tema. Estos son el maestro Cristian Rivas y el licenciado Manuel Mundo. La dinámica que se ha diseñado para el evento es la siguiente. Primero, nuestros panelistas invitados realizarán exposiciones sobre las áreas mencionadas. Luego pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas, en las que primero yo haré algunas preguntas formuladas por mí y luego diferentes alumnos y alumnas harán sus propias preguntas a los panelistas, quienes compartirán sus valoraciones sobre cada una de ellas. Empezaremos el evento con el primer panelista, que será Cristian Rivas, el maestro Cristian Rivas. Leeré brevemente su currículum antes de comenzar. El maestro Cristian Rivas tiene una maestría en ciencias con mención en economía y finanzas de Boston University. Previamente se graduó de administración de empresas y auditoría en la Universidad Católica de Bolivia. El maestro Rivas es un conferencista internacional con amplia experiencia en la educación y pregrado y posgrado en la Universidad de Chile y Bolivia. Es un profesional analítico y estratégico con más de 14 años de experiencia en el sector financiero, en gestión de portafolios de inversión superiores a los 25,000 millones de dólares. Es experto en gestión de riesgo, desarrollo empresarial, expansión de mercados y liderazgo empresarial. Con experiencia específica en inversiones en activos financieros como acciones, renta fija y activos digitales como las criptomonedas. Ha desarrollado productos educativos y de inversión como la empresa FinQual Consulting y el Club de Inversiones, donde se desempeña como Managing Partner. Previamente trabajó también como Senior Portfolio Manager para el Banco Central de Chile, Fixed Income Product Analyst en Wellington Management, Boston, USA, y asesor de negocios en el Banco Económico S.A. en Bolivia. Sin más, le cedo la palabra al maestro Cristian Rivas. Muchas gracias. Déjeme compartir mi pantalla. Voy a hacer una pequeña presentación relativamente sencilla. Nos va a permitir adentrarnos un poquitito en el mundo de Bitcoin. Efectivamente, para entender el mundo digital, lo que significan las criptomonedas y la estructura, quería llevarlos un poquitito por algo más real, atingente probablemente a lo que nosotros vemos en el día a día,
Para que tengamos una idea de qué es lo que ocurre con las criptomonedas, una vez que veamos el efecto, vamos a partir con el inicio de Bitcoin y todo ello, y voy a tratar de ponerlos en contexto en cada uno de los puntos para que podamos ir entendiéndola mejor. Este es un billete de $100, creo que todos hemos visto. De todas formas, hay dos cosas que quisiera resaltar en él. Este es un pedazo de papel, es un papel muy bonito, especial, difícil de replicar y todo eso. Sin embargo, hay dos letras importantes. Una de ellas, o dos palabras, muestra que dice que es de Federal Reserve Note. Es una nota de la Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos. Y por el otro lado, acá nos muestra sobre que esta es una nota legal que nos puede servir para toda transacción de deudas o registro, perdón, registro de deudas, ya sean públicas o privadas. Entonces, esto nos va a ir poco a poco mostrando qué es el dinero al fin de todo esto. Desde el punto legal, nosotros vemos que el dinero que lo llamamos fiat, el dinero que usamos en el día a día, eh, fiat significa que efectivamente es un dinero enviado por decreto, ¿verdad? El dólar, el peso chileno en mi caso, o el peso boliviano, es prácticamente un papel moneda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros vemos que este papel moneda tiene algún valor? Porque alguien nos dice que tiene un valor. Alguien nos dice específicamente esto vale $100 y $100 tiene una capacidad de compra X y de esa forma nosotros sabemos que existe un valor. Pero no solo es suficiente que nos digan, lo más importante es que nosotros les creamos, ¿verdad? Porque yo puedo pintar un papel y decir que eso vale $1000 y si ustedes me lo creen, perfecto, entonces tiene valor. Si no me lo creen, no tiene valor. Entonces, y este es el papel importante que nosotros tenemos que entregar. En un sistema, para que un sistema funcione, necesita confianza, ¿verdad? Entonces, y bueno, ahí entramos a todo el punto de lo que hay que entender que esta definición que nosotros entendemos como dinero hace que un sistema requiera de la confianza de todos los participantes, al menos algo de confianza. Si los participantes del sistema dejan de creer, entonces no hay sistema y prácticamente todo se rompe. Y esto es lo que ha pasado con muchas monedas a través del tiempo. Entre los casos más recientes, todavía podemos ver el caso de aquí los vecinos en Argentina, que tuvieron una gran devaluación, ¿verdad? Porque hay una pérdida de confianza en su moneda y esta moneda termina devaluándose, ¿verdad? Y después viene el Banco Central o los entes reguladores a tratar de estructurar ciertos parámetros en forma de obligación a las personas para que sigan manteniendo sus recursos y comiencen a tratar de mantener el valor. Y este es uno de los puntos importantes que hay que tener en el tiempo, la mantención del valor, ¿verdad? Entonces, mientras haya confianza y las personas quieran entregarle un valor a las cosas, efectivamente va a funcionar. Ahora, hay un punto importante que hay que entender, que es lo que ha ocurrido en la historia. Y estamos hablando del dinero porque de verdad en unos minutos, cuando comencemos a hablar sobre las criptomonedas, van a dar cuenta que es algo muy similar. Cuando estamos viendo el proceso de evolución y nosotros hemos visto posiblemente, tal vez de las personas que son mucho más jóvenes, pero las personas que hemos visto diferentes cambios de billetes cuando los bancos centrales actualizan sus papeles o sus monedas, hemos visto que ciertas monedas, y esto me ha pasado por ejemplo en Bolivia, las monedas de 50 centavos valían más por el material que por el valor de la moneda en un momento. Entonces, muchas personas comenzaron a venderlas y comenzaron a fundirlas y eso comenzó a limpiar las monedas de circulación. Entonces, pero esto es importante. En el tiempo, y aquí este es uno de los ejemplos que estamos usando, que es de la moneda del antoniano, en el tiempo, el gobierno comienza a diluir la cantidad de material fino, en otras palabras, material precioso, monedas preciosas, dentro de cada una de sus monedas, con el motivo de generar mayores monedas. Y de esa forma, mientras haya la confianza en el ente, se va a seguir transando esa moneda con el mismo valor, sin embargo, el material fino ha disminuido dentro de ellos. En hechos, en el tiempo las monedas van cambiando y van a dejar de existir, y esto es porque los gobiernos son incapaces de resistir la tentación de crear dinero gratis para sí mismos. Y esto ha pasado en toda la historia. Vayamos al último caso y vamos a ver, y esto lo acabo de sacar hace un rato, los datos no están hoy día. He tratado de dejarlo en el punto más alto, sé que podía haber recorrido un poquitito más y se hubiese normalizado en algo, pero esta es la masa monetaria, es la creación de dinero en el tiempo, y este es el dólar en Estados Unidos.
Entonces, solo recordarles que creo que cerca del 40% del total del dinero en circulación actual ha sido creado en los últimos meses. Entonces, y esto ha sido a causa de las crisis y el incentivo monetario, político y fiscal que pueda estar existiendo a nivel global. Y estamos hablando de la pandemia, la crisis ha sido gigantesca, entonces se han tomado decisiones impresionantes, sin precedentes en todo el tema de expansión monetaria y fiscal en las economías. Esto genera una creación de dinero, ¿verdad? Ahora, tenemos este miedo de que esta creación de dinero usualmente se transforme en algo llamado inflación. Todavía no lo estamos viendo, hay alguna materia al respecto y podemos hacer otra charla. Pero lo que quería mostrar es de que efectivamente los gobiernos van decidiendo cuál puede ser, no necesariamente el gobierno, pero sí el aparato, podrían ser los bancos centrales, por muy autónomos que sean. Van decidiendo cierta forma sobre la cantidad de dinero en circulación y de esa manera comienza a existir el efecto de la devaluación, el efecto de la pérdida de valor. Eh, Estoy tratando de recordarlo, pero si no estoy equivocado, cerca del 95% del valor del dólar se ha perdido desde sus inicios. Entonces, y esto es algo que después de un tiempo eh, dio la posibilidad de que efectivamente el sistema cambie. Hasta este entonces, hasta el 2009, el sistema financiero estaba centralizado, administrado por pocos bancos centrales. Desde el 2009 hay un poco de cambio y ahí entramos un poco en lo que son las criptomonedas y perdónenme si es que los he aburrido unos 5 minutos con un poco de idea, pero era para poder entrar eso. Desde el 2009 efectivamente ha habido un pequeño cambio. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en este pequeño cambio? ¿Verdad? Llegaron las criptomonedas con Bitcoin. ¿Pero qué son las criptomonedas y qué es Bitcoin? Bueno, cripto, seguramente la mayoría de ustedes sabe, pero nosotros la palabra cripto viene de criptografía. Y efectivamente es la parte importante que se incluye a la criptografía en el uso de los códigos y efectivamente esto es lo que nos protege, de manera que todo vaya a ser cifrado entre los puntos. Las criptomonedas son un tipo de moneda digital que utilizan un cifrado digital en la operación, transferencias, pagos o cualquier tema de transferencia, producto, servicio financiero. Eh, y con lo que realmente podemos realizar transacciones económicas sin necesidad de intermediarios. Y es así que ha salido el nombre, al inicio de la pantalla salía, me he robado el nombre del paper, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, y es efectivamente el nombre del documento que vamos a presentarles a continuación. A diferencia de las monedas tradicionales, este tipo de dinero solo existe en la web. Su generación y almacenamiento es únicamente digital. Pese a que en algunos países ya tenemos algunos monederos donde uno puede sacarse una monedita Bitcoin, prácticamente son souvenirs, no necesariamente uno lo puede hacer o uno no le sirven demasiado. Entonces, las criptomonedas pueden ser usadas en cualquier lado en el mundo, especialmente Bitcoin, Ethereum y las más grandes. Siempre, siempre, y este es un punto importante, que comprador y vendedor estén dispuestos a aceptarlas. De todas formas, muchos intermediarios globales están utilizando en este momento ya sus tecnologías y sus aparatajes para comenzar a mostrar este, eh, este impulso. Por ejemplo, Visa puede vincular mi wallet que yo tengo, donde tengo mis criptomonedas, y entregarme una tarjeta que está utilizando mis criptomonedas. Entonces yo así puedo viajar por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, cualquier país y en lugares donde sea que yo use mi tarjeta, si aceptan tarjeta de crédito, yo voy a estar usando mis criptomonedas. De todas formas, la persona que recibe los pagos va a estar usando la moneda que ellos escojan en el aparatito para poder recibirlos. En muchos lugares permiten usar dólares o la moneda local o euros, pero efectivamente uno puede seleccionarlos. Y hay algunos que te están permitiendo inclusive utilizar las criptomonedas en sí. Entonces, este sistema está comenzando a popularizarse y comenzar a trabajarlo desde ese punto virtual. Adicionalmente a esto, y ya entrando un poquitito en lo que ha sido la historia, un 18 de agosto del 2008, el dominio de Bitcoin aparece. Se registra y es algo que nosotros podemos poner en Google, bitcoin.org, y en un buscador y encontrarlo. Pero hay una parte interesante de todo esto, que efectivamente hay que entender dónde estábamos el 2008, ¿verdad? Aparece este dominio
Y poquito tiempo después, el 31 de octubre, aparece un white paper, un documento que llegaba en una lista de correos, de criptográficos, que decía Peer-to-Peer Electronic Cash System, titulado, bueno, con el autor, nuestro amigo Satoshi Nakamoto, que nadie tiene idea quién es, no sabemos quién es, no sabemos si es él, ella, un grupo de personas, no tenemos idea qué es lo que significa, hay muchas teorías. Bueno, pero este documento nos decía algo interesante. Les estoy mostrando que acabo de crear Bitcoin, bueno, un dominio, y les estoy mostrando cómo esto va a funcionar. Va a ser un sistema de pago entre personas para mover dinero sin transacciones, sin intermediarios. Qué interesante que también decía que efectivamente iba a tener un cap máximo y que no iba a estar regulado por ningún ente ni tampoco iba a poder ser administrado y su valor iba a depender solo de la oferta y demanda. Esto estaba pasando en un momento donde los bancos desconfiaban uno de los otros, los préstamos de dinero entre los bancos estaban carísimos, las tasas muy altas. Recuerden que en ese momento estábamos en la peor parte de la crisis subprime, la quiebra de Lehman Brothers, teníamos a bancos centrales alrededor del mundo por primera vez coordinándose en domingos para salir en la mañana el lunes con tremendas bazucas que les llamaban y poder estimular a la economía y soportar su sistema financiero que se estaba derrumbando. Entonces, la cantidad de dólares, euros, había una puja por las devaluaciones de las monedas para hacer sus países un poco más competitivos. Entonces, en todo este revoltijo, nadie le prestó mucha atención, pero efectivamente Bitcoin estaba saliendo a la luz como para decir, oye, por si acaso, todo lo que está pasando con esas monedas no me pasaría a mí. Bueno, poquito tiempo después, efectivamente, el 9 de noviembre, un proyecto Bitcoin se registra es una, es un proyecto abierto, un open source project, que efectivamente hace algo interesante. Le permite a todas las personas poder mirar, ver qué es lo que está ocurriendo, utilizar esos códigos y comenzar a ver las cosas que iban a pasar. Lo más bonito viene el 9 de enero, donde efectivamente se realiza el primer bloque y Satoshi Nakamoto realiza el primer bloque, la minería de las primeras monedas y recibe sus primeras 50 monedas como beneficio, con lo que se llamaba el bloque Génesis. El bloque Génesis era prácticamente acá, perdón, acá el bloque Génesis es un texto, un código, y gracias a Dios tenemos a alguien que conoce mucho más de todo esto en un momento, pero es un código que al inicio esto estaba muy bien vinculado para un montón de personas que no necesariamente son el promedio. Gente que conocía mucho de computación, gente que solamente entendía mucho de cifrados, criptografía y de todas esas cosas. Entonces, todo el proceso que ha ocurrido es relativamente complejo para la gran mayoría de nosotros. Entonces, desde ese entonces hasta ahora las cosas han cambiado y se ha evolucionado muchísimo. Sin embargo, hay que ir todavía sobre este punto. En ese entonces, las condiciones y el mundo estaban totalmente locos. Comenzó a partir con este Genesis Block. Después aparecieron las primeras 50 monedas de Bitcoin que se han generado, inclusive ahí queda todo tan registrado que tienes la hora, si no me equivoco, eran las 6:15 del meridiano de Greenwich. El 9 ocurrió la primera visión, ahí salió la primera emisión del Bitcoin. El 12 ocurrió la primera transacción con el bloque número 170. ¿Por qué estoy mencionando todo eso? Porque lo bonito de todo esto es de que quedan registros. Y acuérdense a lo que les decía de las monedas. Una moneda es un registro de deudas. Entonces, solamente para hacer este punto. ¿Y por qué es tan importante el tema de los registros? ¿Y por qué Bitcoin tenía que ser algo interesante? Porque en un momento Bitcoin comenzó a relucir, no necesariamente por Bitcoin, sino por la tecnología que venía por detrás. Se llama blockchain. Todos hemos escuchado al respecto de blockchain. Y puede ser muy complicado para muchos ver que hay muchos bloquecitos que se juntan y uno no tiene idea ni por qué. La parte sencilla desde la perspectiva mía es, yo lo asemejo a una planilla Excel. Es una opción de poder realizar registros uno tras otro. La mayoría de ustedes que ha usado un Excel va a poder ver que uno va a poder poner en la línea 1, en la línea 2, en la línea 3, en la línea 4 y generar un registro.
¿Cuál es la gran diferencia entonces entre blockchain y cualquier plataforma de registros? Y hay cientos de ellas, ¿verdad? Y algunas muy sofisticadas. Es claramente el punto de que es transparente, inmutable, lo que ha sido llamado el protocolo seguro. Déjenme explicar esto. Cuando uno tiene una planilla Excel, cualquiera puede insertar una columna, una fila o modificar cualquiera de las celdas, ¿verdad? Bueno, uno podría ponerle una clave y proteger la planilla, pero el que ha protegido la planilla podría cambiar igual los documentos, puede poner su clave, entrar y cambiarlo. Y nadie que haya registrado, que haya entregado todos estos datos a la planilla, se enteraría. Y esto pasa en todos los sistemas, bancos y cualquier lado. Siempre hay un superusuario, siempre hay una persona que tiene algo importante, un cargo importante, con una responsabilidad determinada, que es cuidar ciertas cosas y ellos son los que están entregados con una clave, una llave. Pero siempre va a haber alguien que puede cambiar algún registro sin que alguien lo sepa. Bueno, esto es lo que cambia la tecnología blockchain. En este momento es como que cada uno tuviese dentro, todos los participantes de esa base de datos o de esa planilla Excel, todos los participantes tendrían una copia en cada uno de sus computadores. Y de esa forma, si alguien hace un cambio en alguno de los registros, todos lo notarían, porque habría una desconcordancia, no habría un match en la siguiente transacción que se realice, y todos sabrían que alguien hizo algo. Entonces, eso es importantísimo. Todos lo pueden ver y todos lo tienen, totalmente transparente. Entonces, y esto también a la vez lo hace inmutable, porque es prácticamente imposible que pueda ser vulnerado. La única forma de cambiar uno de los datos es poniendo de acuerdo a todos los participantes. Todos estamos de acuerdo con que la entrada número 4 de la celda 1 estaba mal en el Excel. Entonces, todos estamos de acuerdo, todos firmamos el documento y todos lo cambiamos. Entonces, evitas el fraude porque todos son parte del sistema. Entonces, y eso es lo que se ha determinado llamado el protocolo seguro, y esto es lo que ha abierto los ojos de prácticamente cientos, o sea, muchas industrias que han comenzado a involucrarse dentro del mundo del blockchain. Y esto es lo que ha traído Bitcoin. Entonces, ¿qué son estas criptomonedas? ¿Para qué nos van a servir? Pues son fáciles en el intercambio económico. Hoy en día, a diferencia de hace unos años cuando comenzaba a partir con ellas, existen un montón de diferentes exchanges, existen un montón de billeteras, existen un montón de empresas que ya la están aceptando, moviendo. Entonces, la facilidad de intercambio económico es gigantesca. Los volúmenes y tamaños son enormes ahora de estas monedas. Es totalmente digital, en otras palabras, puedes viajar sin ser detectada, viendo las cosas buenas y malas, ¿verdad? Puede ser relativamente bueno como puede ser relativamente malo, dependiendo de quién lo esté mirando. Pero, y esto es lo que pasa, o sea, si vas a viajar, puedes viajar con tus tarjetas de crédito, pero si se te pierde tu billetera en el avión, o yo la dejaba en el avión de ida y vuelta sin querer, entonces te quedas al otro lado sin nada. Sin embargo, tus criptomonedas están en la nube, si quieres verlo así, es totalmente digital. Con el acceso a una computadora puedes acceder a diferentes de ellas y no hay ningún problema. Son estables, y acá no estoy hablando de la volatilidad de la moneda, estoy hablando de las reglas. Todos las conocen, es totalmente sencillo y transparente, no son manipuladas, no cambian, no, en 2 semanas no va a cambiar la estructura del minado y vamos a saber y solo unas personas se van a beneficiar. Nadie va a saber ex ante algo que otras personas no van a saber, y esto es importante entenderlo. Son auténticas porque es imposible prácticamente falsificarlas. Eso sí, existen muchos clones sobre la misma tecnología. Todos podemos crear nuestras propias monedas y vamos a hacer el punto en un momento, pero son monedas distintas. No estás creando tu Bitcoin que lo vas a tratar de mezclar con los otros Bitcoins. No, Bitcoin, es una sola. Son transables, son fáciles para generar lo que hablábamos en el intercambio de bienes y servicios, ¿verdad? Ahora, todo esto, y estamos hablando acá de Bitcoin, si quieren ver así, ha sido creado sobre esta tecnología fantástica blockchain. No es controlada por los gobiernos, y esto es importante entender porque recuerden el momento donde estábamos, el 2008, 2009, donde estamos ahora, cuántos problemas hay sobre por qué los gobiernos están generando o no generando incentivos, ampliando más monetarias o no, generando inflación o no. Hay confianza de que no puede ser falsificada, su sistema es muy bueno, no es así como cualquier papel moneda, que hemos tenido algunos problemas con varias series de diferentes tipos de monedas que han tenido inclusive que sacarlas
de circulación porque han sido bien falsificadas. Y un punto importantísimo que no puede gastarse dos veces. Esto suena medio loco, medio tonto, pero vamos a hacer el punto bien sencillo. Si yo tengo un billete de $50 y voy a comprar un servicio o un producto, yo entrego el billete y ese momento me entregan el producto. Entonces yo ya no puedo gastar ese billete, yo ya físicamente no lo tengo, ¿verdad? Entonces con el dinero en papel esto es fácil verlo y la gente ni siquiera lo piensa. Sin embargo, en el mundo digital esto no es tan sencillo de ver. ¿Por qué? Porque ese dinero que es digital, que son números, puede ocurrir la situación de gastar en varias oportunidades en varios lugares. Y estos han habido fraudes, especialmente en tarjetas de crédito y otros lugares donde ha ocurrido este sistema. Se han clonado tarjetas y un montón de cosas. Sin embargo, lo que sí ocurre es de que nuestro amigo Satoshi ha encontrado una cosa bien sencilla y bonita y ha hecho de que el proceso, y ahí entran los mineros y todas las cosas que en un momento también vamos a entender y nos van a explicar mejor, tienen un juego importante. Cuando uno gasta una moneda, una criptomoneda, y uno realiza una compra con la criptomoneda, se envía al network esta transacción y la transacción tiene que ser procesada y en un momento va a cumplirse parte de un bloque. El momento donde eso ocurra, si es que yo quiero gastar más de estas monedas, efectivamente todo va a comenzar a descalzarse. ¿Por qué? Porque apenas haya hecho engrane en uno de los bloques, yo ya he perdido esa moneda. Y funciona como en el mundo real, donde efectivamente ya esas monedas desaparecen de tu mano. Entonces, esto era algo que no era tan sencillo antes de que Satoshi nos entregue toda esta estructura. Y esa es una de las cosas lindas que ha entregado la tecnología presentadas por Bitcoin. Un punto importante, Bitcoin, cuando partió Satoshi, decía, solo voy a poder generar 21 millones de monedas. Y después el valor de las monedas va a depender de la oferta y demanda. Total, no, yo no quiero intervenir en eso. Entonces, sabía Satoshi que necesitaba poner un punto límite a las emisiones de monedas para que su moneda se pueda transar por oferta y demanda, para que el precio pueda estar vinculado por la oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, si en algún momento algún gobierno decide emitir más moneda, que es lo que está ocurriendo en este momento, entonces la moneda puede ganar o perder valor dependiendo de la situación económica en la cual se encuentran. Hay varios puntos, pero en general debería de tender a perder valor. Y esto es importantísimo. Entonces, Satoshi sabía que tenía que hacerlo de esa forma y el Bitcoin solamente va a poder tener 21 millones de Bitcoins que en algún momento se van a poder cumplir. De todas formas, algo interesante que hizo es no tuvo la visión de poderle poner un límite al precio. Y es justamente lo que él quería, que el precio fluctuara y que efectivamente esta moneda valiera lo que el mercado quiere que valga. ¿Ya? Nos ha generado, entre comillas, un movimiento interesante. Últimamente hemos hablado sobre la gran volatilidad de Bitcoin y efectivamente hay varios canales. Estamos hablando de algo que todavía está en proceso de estabilización, está en crecimiento. Yo lo veo más parecido a una pyme que está en sus procesos de crecimiento. Antes era microempresa, ahora es una pyme grandota. Claro que en tamaño son mucho más grandes, inclusive que muchos países. Sin embargo, efectivamente es una moneda que está todavía en proceso de correcciones, en proceso de estabilización y construyéndose a sí mismo. Pero hay que reconocer algo. Esta moneda ha sido sobre la cual se ha basado todo un cambio increíble de tecnologías que han pasado. Hoy día teníamos 10.730 y tantas monedas emitidas, por lo menos públicas, según MarketCoin. O CoinMarket, perdón. Entonces, al final de cuentas, estamos hablando de algo que es impresionante en tema de tamaño y todo eso. ¿Qué es lo bonito de estas monedas? Que nos entregan harta seguridad. La mayoría de nosotros hemos podido tener alguna vez a alguien que nos manda un WhatsApp, un mensaje de texto, un correo, que nos habla sobre que hemos ganado algo que ni sabíamos que teníamos o que un tío que ni siquiera conocíamos nos deja $1.000.000. Y lo único que quieren es una cuenta a la cual depositarnos el dinero, ¿verdad? Porque ya no hay nada más que hacer y ya somos millonarios de la noche a la mañana. Entonces, en el mundo real, eso sabemos que es algo que llamamos una estafa, un scam, y alguien solo nos quiere robar. Les pasamos nuestra cuenta y efectivamente, ¡pum!, desaparece nuestro dinero de nuestra cuenta bancaria. En el mundo de las criptomonedas esto no pasa. A mí me encantaría, yo puedo dejar en Facebook o en cualquiera de mis redes sociales
la cuenta que yo tengo de mi billetera, mi número de mi billetera, donde efectivamente cualquiera me puede depositar cualquier tipo de moneda. ¿Por qué? Porque voy a tener la seguridad de que eso no me va a afectar desde alguna perspectiva. ¿Cómo funciona este mundo? Este mundo funciona con dos llaves. Tenemos una dirección más una llave de afuera, que es la llave pública, y una llave interna que solamente yo conozco. La llave pública es la llave que tienen que tener las personas que me envían dinero. Y yo desde el otro lado es como tener una puerta con dos cerraduras distintas. Alguien tiene que abrirla, si quiere abrirla, pero solamente se va a abrir cuando la persona de adentro gire la llave. Y esa llave yo la conozco y yo la tengo y no va a pasar nada con esas billeteras. Entonces, todo este sistema es súper seguro y esa parte es interesantísima para todos nosotros, especialmente en un mundo donde las cosas se han complicado en el mundo virtual. Y más estando en las casas, con las pandemias, todo el mundo usando más la tecnología, hemos entrado en un mundo donde vamos a ser más propensos a que tengamos estafas por diferentes tipos de versiones. Entonces, mientras más seguras sean las plataformas, mejor va a ser. Y claramente las criptomonedas o Bitcoin tienen mucha estructura de seguridad. Entonces, ¿cómo emitiríamos o cómo nosotros conseguiríamos una Bitcoin? No es como el papel o el dinero que se genera una nota del banco o efectivamente ellos escriben en una computadora y se genera dinero mediante líneas o alguna cosa. Esto se emite o se consiguen mediante un proceso de minería, ¿verdad? Nos van a explicar mucho mejor lo que es la minería, pero la minería es un proceso en el cual nosotros deberíamos de poder obtener Bitcoin solucionando problemas complejos matemáticos. Entonces, y esto es para ayudar a que los bloques se vayan uniendo unos con otros. Pero Satoshi tuvo que hacer que todas las personas durante mucho tiempo crean en esto. Hoy en día es súper interesante si alguien te dice que te vas a ganar una Bitcoin o 10 Bitcoins o 5 Bitcoins haciendo el proceso de minería, porque sabemos que vale harto. Pero cuando partió esto, Bitcoin valía cero, ¿verdad? Entonces, que alguien te regale 50 monedas de algo que vale cero significa cero al final. Entonces, en el momento de la creación, Satoshi tuvo una idea interesante y comenzó a pensar en cómo podría incentivar a las personas para que comiencen a minar. Y les dijo, ah, perfecto, entonces voy a incentivarlos con una recompensa, que van a ser 50 bitcoins. Pero eso no era mucho, entonces en ese momento Satoshi sabía que debía buscar a las personas que les gustaba hacer este proceso. Y les habló a un grupo de personas, estamos hablando de criptógrafos y gente de este estilo, que les habló sobre una potencial moneda digital que podría no estar regulada por el gobierno y que tenía mucho descifrado. En ese entonces, si no estoy equivocado, los procesos podían durar hasta 2 horas porque se estaban haciendo en computadoras normales y mucha gente lo comenzó a hacer solamente por el hecho de que les gustaba lo que estaban haciendo. Y bueno, habían recompensas de algo que en algún momento podía valer algo. Nadie sabía que tal vez podía valer lo que está valiendo hoy día o lo que valió hace un par de meses atrás. Entonces, ya ahí comenzó a hablar, a ver todo este proceso que significaba el verificado y el nutrimiento de toda esta cadena, de todo este proceso que nos ha llevado a donde estamos hoy día. Que mucha más gente ha comenzado a meterse a hacer la competencia para ver quién se va a ganar las bitcoins y eso entrega robustez y verificaciones, lo que llaman la proof of work, que es la prueba del trabajo que se está realizando por detrás dentro de toda esta red. Entonces, y esto es importantísimo entender. El proceso ha sido bien interesante porque al inicio, esto ha pasado como yo creo en la fiebre del oro hace mucho tiempo atrás. En el inicio era como que alguien sabía que alguien encontró una moneda en el cerro y 3 o 4 amigos agarraban una picota, una pala y se iban caminando en días en caballos o algo. Y después se dieron cuenta que con picotas y palas no iban a conseguir nada más. Lo que hicieron fue comenzar a involucrar maquinaria y la maquinaria los ayudó mucho y comenzaron a extraer mucho más oro. Y bueno, de esa forma comenzaron a darse cuenta que los procesos de la minería requerían harto capital y trabajarlos desde esa perspectiva. Lo mismo hicieron desde la perspectiva tecnológica. Al inicio eran unas cuantas computadoras y después tienen ahora, con lo que ustedes han debido escuchar en algún momento, estas que son granjas de cientos o miles de CPUs, computadoras y todas las cosas que se necesiten para poder competir lo más rápido posible y poder obtener las bitcoins que se van generando. Las bitcoins no van a ser 50, pero no se quedan como 50, van bajando en el tiempo las recompensas. Si no estoy equivocado, hoy en día están en 6.125 bitcoins cada vez que se llega a generar un nuevo bloque. ¿Cómo ha partido todo esto? ¿Cómo ha crecido?
al inicio ha comenzado a moverse dentro de una perspectiva interesante, pero rápido, años 2015, 16, 17, ya vimos una explosión de un montón de criptomonedas en diferentes mercados, en diferentes industrias, en diferentes países, que han comenzado a dejarnos el legado donde nos encontramos hoy día. Un mundo donde las criptomonedas están por todo lado, ya no sabemos ni qué criptomoneda es qué, ni qué es lo que hace la otra criptomoneda, ni por qué se están creando las otras criptomonedas. Entonces el enfoque ha sido bien complicado desde una perspectiva, por ejemplo, en mi caso de inversionista, de estudiar el valor de las criptomonedas que estamos viendo. Sobre esta tecnología se generan otras tecnologías. Bitcoin no tiene que competir con medios de pago rápidos. Para eso tienes Ripple o tienes otro tipo de medios de pago. Entonces, hay varias cosas, pero la tecnología base y la estructura base es Bitcoin. Y Bitcoin es en lo que uno tiende a ahorrar, o por lo menos Bitcoin es lo que se está tratando de perfilar en este momento. Es ese instrumento, es esa moneda que debería de significar un ahorro, como lo fue el oro, como lo fue el dólar, o como lo es el dólar, como lo es el oro en su momento determinado. Y dentro de ellas tienes muchas tecnologías que van a ser vistas. Yo les voy a comentar de dos cosas bien rápidamente para dar espacio al resto de los panelistas, pero una de ellas es Ripple y la otra es de Hyperledger. Bien sencillo, Ripple es una estructura de pago bancaria que ha sido bien implementada desde alguna perspectiva por los bancos. Si yo quiero hacer una transacción con un banco o quiero enviarle dinero de un lado al otro del mundo o solamente a mi país, efectivamente esto tiene que pasar por el sistema bancario. Necesariamente a veces el dinero, si hacemos el seguimiento del dinero, viaja por 3 o 4 países hasta llegar efectivamente a donde tiene que llegar. La transacción puede durar, puede tardar y hay pagos que se tienen que ir realizando entre medio. Sin embargo, en el mundo Ripple, efectivamente los bancos pueden ser parte de este mundo Ripple y ser parte de este network de transacciones y dentro de ellos comenzar a hacer las transacciones. Es mucho más sencillo, más dinámico y efectivamente no hay un intercambio real de dinero. En segundos tiene que ocurrir el movimiento, ocurre un movimiento más sencillo. Si yo quiero mandar dinero, por ejemplo, de San Francisco a Londres, que ese es el caso, efectivamente el dinero, yo aprieto los $1000 y inmediatamente al otro lado van a ver los $1000. Pero entre medio lo que ocurrió ha sido de que se ha hecho un cambio al tipo de cambio de Ripple y se ha hecho una transacción electrónica y Ripple en el banco en Londres ha habilitado la cuenta y en ese momento se han generado la transacción al cambio y se han generado los $1000 al otro lado. Entonces, esa transacción es permitida gracias a esta tecnología. Entonces, ya no tienes que estar pasando por muchos otros canales. Lo interesante es que después le permite esto al banco ya limpiar entre los bancos todos los temas de deudas, de flujos y netear sus posiciones. Esto es importantísimo, ya ha venido a mejorar muchas de las transacciones. Hay muchos bancos que están utilizando Ripple desde hace ya varios años, del 2017, si no me equivoco. Efectivamente es una tecnología súper interesante y como estas hay muchas otras que pueden ir mejorando todo lo que son los networks y las transacciones. Hasta este momento hemos hablado sobre todas las cosas que pueden ser abiertas, ¿verdad? Lo bonito de Bitcoin y de todas ellas es que todos los registros eran públicos y todos podían ver todo lo que estaba ocurriendo. Es un mundo anónimo, está cifrado, recuerdan lo que hemos dicho al inicio. El ingreso, si lo hacemos por billeteras y por el mundo recibe, es totalmente anónimo. Pero si lo hacemos por un exchange, como por ejemplo en general yo lo he hecho, efectivamente tiene cierto tipo de información, pero una vez dentro del sistema es totalmente anónimo. Pero ¿qué es lo que ocurre si tú quieres tener esa misma tecnología y esos mismos respaldos y ese mismo resguardo en un ambiente privado? Entonces, ahí es donde se genera todo este mundo que se llama Hyperledger. Fue creado en 2015 por la Fundación Linux, con una colaboración entre industrias, involucrando empresas como Cisco, IBM, Intel, bancos como JP Morgan, Wells Fargo, varias organizaciones como Accenture. El objetivo era crear libros contables distribuidos de blockchain capaces de soportar transacciones comerciales globales de las principales empresas tecnológicas financieras en una cadena de suministros.
Entonces, todo el objetivo ha sido súper interesante y es algo que está, prácticamente son proyectos muy buenos. Y como estos salen un montón de proyectos interesantes, todo gracias a una misma tecnología. Pero efectivamente todo viene a partir de lo que fue Bitcoin y la tecnología que nos vino a entregar. Uno de los puntos finales que quiero mostrarles es que a diferencia del dinero, estos no necesariamente tienen una cuenta en un banco, ni tampoco una billetera física. Entonces, se crean billeteras que son billeteras digitales que nos permiten tener o una billetera digital que es como un software en tu computador o una que puede ser inclusive física, como estamos hablando en este momento, que es como un token. Entonces, y en ellas uno almacena sus criptomonedas. Uno de los problemas importantes al respecto de esto es para gente desordenada como yo, es que si tú pierdes tus claves o pierdes tu token o pierdes algo, entonces perdiste tu dinero. No es como los bancos, que en los bancos uno si no se acuerda su clave va y con la huella digital o el carnet de identidad lo pueden ayudar a recuperar su dinero. Acá no. Y estos son los grandes cambios que están ocurriendo con las nuevas plataformas con FinTech metido entre medio, con las nuevas plataformas para hacer de que la Bitcoin pueda estar mucho más accesible en diferentes industrias, específicamente en la industria de inversiones. Hasta aquí quisiera cerrar porque efectivamente el objetivo era contarles un poquitito sobre Bitcoin, entender qué es lo que estábamos viendo, dónde nació, cómo se creó, otras criptomonedas y hablar un poquitito sobre el inicio y el vínculo del dinero, la estructura del dinero, un sistema de registros y lo que efectivamente es Bitcoin y las criptomonedas en general. Muchas gracias y bueno, yo estoy a entera disposición. Permiso. Muchas gracias, maestro Rivas, por toda la información brindada, excelente exposición. Pasaremos con nuestro segundo panelista, licenciado Manuel Mundo. Antes de empezar, leeré brevemente su currículum. El licenciado Manuel Mundo es graduado del MIT con un grado de licenciatura en matemáticas. Ha brindado aportes en tecnologías financieras a distintas instituciones financieras salvadoreñas y fue jefe del Departamento de Análisis de la Superintendencia del Sistema Financiero. El licenciado Mundo fue miembro estudiante del MIT Bitcoin Club y ha creado modelos de predicción de precios de estos usando Machine Learning. Sin más, les doy la palabra. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y muchas gracias a la Maestría en Políticas Públicas por invitarnos a hablar un poquito de este tema que ahorita está tan de moda en El Salvador y que realmente necesitamos un poquito conocer mejor cómo funcionan estos tipos de tecnología, ¿verdad? Entonces, quiero agradecer también a Cristian porque creo que nos ha puesto un panorama un poquito claro de qué son las criptomonedas y creo que lo ha explicado a un nivel bastante asequible, ¿verdad? Para el público en general. Yo tal vez voy a ser un poquito más técnico en mi exposición y sí les pido que en los próximos minutos tengan toda la paciencia que puedan porque probablemente vamos a hablar un poco más de matemáticas de lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día, ¿verdad? Bien, entonces, Bitcoin, quizás hay dos partes fundamentales de este sistema tecnológico. Uno es, por supuesto, la parte tecnológica, el tema de ciencias de la computación, y el otro es la parte económica, porque al final de cuentas lo que se quiere crear es una divisa digital, ¿verdad? Es el equivalente a un dólar que pudiéramos usar para comprar o para vender, pero que esté exclusivamente en el Internet. Entonces,
digamos, en tecnología hay dos tecnologías fundamentales que necesitamos para crear una moneda digital. La primera es la criptografía, ¿verdad? Que al final de cuentas es el estudio de cómo crear secretos, cómo almacenar información de manera que no sea necesariamente pública. Y la otra es el tema de los sistemas distribuidos, ¿verdad? La minería se da por medio de un sistema de computadoras que están distribuidas alrededor de todo el mundo. Entonces, quizás comencemos a diseñar una criptomoneda sencilla. Vamos a tratar de hacerlo con un par de herramientas de criptografía. Las únicas que vamos a usar por el momento son funciones que se llaman hash functions. Vamos a usar un sistema de almacenamiento de información que se llaman blockchains, que ya Cristian habló un poco de ellos, y vamos a necesitar tener algo que se llama firmas digitales, ¿verdad? Con esos tres elementos podemos tener suficiente, digamos, matemáticas como para crear una criptomoneda sencilla. ¿Qué es un hash function? Es una forma eficiente de almacenar información, ¿verdad? Entonces podemos tomar información de cualquier longitud, un archivo de cualquier longitud y al pasarlo por una de estas funciones, lo que vamos a obtener es una cadena de textos corta que siempre tiene más o menos la misma longitud. Entonces, más o menos esa es la idea, tener una forma eficiente de almacenar información. ¿Cuáles son las propiedades y cómo las usa el Bitcoin? Vamos a ver que tiene tres propiedades fundamentales estas funciones. Una es que si tenemos dos entradas distintas a la función, vamos a tener dos resultados distintos, ¿verdad? Si le metiéramos, no sé, la oración a la bandera a un hash function, vamos a tener un resultado, y si le metiéramos la oración a la bandera, pero le cambiamos una palabra nada más, vamos a tener un resultado completamente distinto. ¿Qué otra propiedad tiene? Es difícil que la función tome un mismo valor dos veces. O sea, la probabilidad de que la función tome un mismo valor es muy baja. Y eso nos permite, digamos, ocultar ciertas cosas, ¿verdad? Y la tercera propiedad es que se puede usar para crear, digamos, puzzles o problemas que son difíciles de resolver. La única forma de resolverlos es usando un poder computacional bastante alto y o sea, no hay una estrategia inteligente de poder resolver estos problemas. Tenemos que usar, digamos, la fuerza bruta, probar varias veces cosas distintas hasta poder resolver el problema. Esta propiedad se usa en el tema de la minería, entonces sí es importante que nos recordemos de ella para el futuro. ¿Cómo podemos usar hash functions para crear blockchains? Básicamente, un blockchain o una cadena de bloques es una serie es una lista de información que se le puede agregar al final más información, pero no se pueden modificar bloques en medio de la cadena. Solamente se pueden modificar bloques agregando información a la cadena. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona que si nosotros hiciéramos algo así como un Genesis block que habló Christian, en el que pusiéramos, digamos, 3 palabras cualesquiera, luego los 10 minutos nosotros creamos un hash de esas 3 palabras y además agregamos datos adicionales que podrían ser cualesquiera otras, no sé, la oración a la bandera podría ser de nuevo. Y nosotros seguimos propagando esta cadena de información para poder modificar en algún punto de esta cadena de bloques esta información que tenemos guardada en ellos. Si modificáramos una sola palabra de este bloque, hemos visto que la propiedad de los hashes que son de difícil colisión haría que alterara la estructura del siguiente bloque, ¿verdad? Y eso haría que para poder modificar la estructura del siguiente bloque tendríamos que modificar la estructura del bloque anterior y así hasta llegar al inicio de la cadena, ¿verdad?
Entonces, eso haría que a medida que la cadena de bloques vaya creciendo, se vuelva exponencialmente más difícil hacer un cambio en la cadena de bloques. Por eso decimos que un blockchain en realidad es un log o una base de datos que solamente se puede modificar para agregando información, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente un blockchain y gracias a las propiedades de esas funciones hash, se pueden hacer de manera que no se puedan modificar la historia de la cadena sin modificar absolutamente toda la cadena. ¿Qué otra pieza de criptografía nos sirve para crear criptomonedas? Las firmas digitales. Para crear una firma digitales necesitamos dos llaves, ¿verdad? Una pública y una privada. La privada sirve para que nosotros podamos darle certificación a un documento, ¿verdad? Para que podamos firmar un documento. Entonces, usamos la llave privada más la información de un documento para generar un mensaje que después se puede verificar que nosotros hemos sido los que hemos firmado ese documento. ¿Cómo se verifica que nosotros hayamos hecho esa firma? Usando la llave pública, ¿verdad? Con la llave pública podemos descifrar ese mensaje que nosotros hemos encriptado con la llave privada y eso le permite saber a la persona que nosotros fuimos la persona que realmente firmó ese documento. Entonces, esto nos va a servir para digamos, dar fe de que nosotros estamos haciendo una transacción con dinero electrónico, ¿verdad? Y el mensaje que vamos a firmar va a ser del estilo de yo envío tantos bitcoins a esta otra dirección de esta otra persona. Propiedades que tienen las firmas digitales es que es muy difícil o es imposible, debería ser imposible obtener la llave privada conociendo la llave pública, ¿verdad? Es imposible. Porque esto es importante porque nosotros necesariamente tenemos que dar a conocer al público en general cuál es nuestra llave pública para que se puedan verificar nuestros mensajes, ¿verdad? Entonces, con el conocimiento de esa llave pública, no deberían de poder conocer cuál es nuestro secreto, cuál es nuestra llave privada. La firma digital también debería ser imposible de falsificar. Esto lo que significa es que no puede haber otra persona que pueda impersonarnos, ¿verdad? Que no hay otra persona que pueda firmar un documento y hacerse pasar por nosotros. Entonces es importante que sea imposible de falsificar. Y la tercera propiedad es que podamos verificar cualquier documento que nosotros hayamos firmado por otra persona que tenga la llave pública, ¿verdad? Con esas tres propiedades nosotros podemos crear firmas digitales que podemos usar para crear una moneda digital. Entonces, ¿cómo sería, digamos, el equivalente de estas firmas digitales en un contexto de dinero? Ustedes saben que cuando a uno le dan un cheque en el trabajo por algún pago o por cualquier razón para pago de un bien o un servicio, el cheque siempre tiene alguna información, ¿verdad? Tiene la fecha en la que se emitió ese cheque, la cantidad que se está pagando y también tiene una firma que es del dueño de la persona, del dueño de la cuenta bancaria de donde se va a debitar ese dinero o de la persona autorizada para debitar ese dinero, ¿verdad? Entonces, esa firma es la que le da la validez a ese cheque para que pueda ser cambiado en un banco. Entonces, la firma digital, al final de cuentas, es la forma de traducir esta acción que se genera en el mundo físico al mundo digital. Bien, ya con esto nosotros pudiéramos crear un primer intento de una criptomoneda. Entonces, vamos a crear una moneda que se va a llamar GoofyCoin. Esto está tomado de un libro que más adelante está digamos, la referencia para que ustedes puedan ir a buscarlo. GoofyCoin, ¿cómo se crea? Se crea, hay un personaje que se llama Goofy que dice, bueno, yo creo una moneda y voy a firmarla con mi firma digital y lo que voy a decir en esa transacción es que voy a enviarle dinero a una persona que se llama Bob, ¿verdad? O Alice, perdón. Luego Alice puede usar esa moneda que ha recibido de Goofy y puede enviarla a Bob. Luego Bob puede enviarla a Goofy por medio de una firma digital de nuevo y
Perdón, Goofy crea la moneda, ¿verdad? Con una operación específica, luego esa moneda se envía a Alice y Alice la envía a Bob. Entonces, con con las firmas digitales podemos simplemente crear una moneda que puede ir pasando de manos y puede servir para ir haciendo transacciones, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿quién da fe de que esta moneda es válida? Pues va a ser el creador de la moneda. ¿Y cuál es el problema que puede ocurrir con una moneda de este estilo? Que puede ser usado en más de una ocasión. Puede darse el caso de que pueda ser gastada por Alice, que le pueda pagar a Bob, dado que ella recibió esta moneda, pero también puede ser que Alice, con su firma digital, pueda enviar esa transacción a otra persona, digamos Charlie, ¿verdad? Porque simplemente necesita una firma digital para decir yo tengo la criptomoneda y ahora la envío a Bob o la envío a Charlie o la podría enviar a tantas personas como ella quisiera, ¿verdad? No hay una manera de que podamos evitar que haya un doble spending o un doble pago. Entonces, esta criptomoneda realmente no creo que sea muy útil, pues, porque nadie quiere recibir dinero que ha sido gastado más de una vez, ¿verdad? Eh, por el simple hecho de que al final de cuentas, digamos, estaríamos replicando dinero sin control. ¿Cómo se puede mejorar, digamos, esta moneda que hemos creado, que es bastante simple y bastante rudimentaria? Usando blockchains y usando hashes. Entonces, en este segundo intento que vamos a tener, va a haber una autoridad central que emite esas criptomonedas y que registra todas las transacciones en una blockchain. Esas transacciones se publican a todos los usuarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite que estas transacciones sean guardadas en un blockchain? Que, como ya escuchamos, la historia de transacciones o de movimientos que han tenido las monedas que se han creado queda registrado en la cadena de bloques. Y si alguien quiere ver si hay una persona que ha gastado 2 veces una moneda, antes de aceptarla, puede estudiar, digamos, esta cadena de bloques que tiene la información de las transacciones históricas y puede, digamos, rechazar esa transacción, ¿verdad? Entonces puede no aceptar una moneda que ha sido gastada y que ha sido puesta en esta cadena de bloques. Entonces así se evita el doble pago, Entonces hay dos tipos de operaciones que se pueden hacer en este sistemita chiquito. Una es la creación de monedas, ¿verdad? La autoridad central crea estas monedas y asigna un valor a todos los miembros del sistema. Luego, la siguiente operación va a ser pagar estas monedas. Entonces, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para poder hacer estos envíos de dinero. Eh, Uno es que las monedas tienen que ser válidas, o sea, tienen que haber sido creadas por transacciones anteriores, tienen que haber sido recibidas de alguien o recibidas de alguien del sistema o de la autoridad central. No deberían haber doble gasto en las monedas, eso se puede verificar por la cadena de transacciones. Y tienen, eh, las monedas que entran a una transacción son las mismas que salen, ¿verdad? No se pueden crear monedas en una transacción, solamente la autoridad central las puede crear, ¿verdad? Si Alice tiene 15 monedas y le envía 5 a Bob, Bob tiene que recibir 5 monedas, no puede recibir 6 ni 7. Y las transacciones se validan por los dueños de las monedas con una firma digital. Entonces, los dueños de las monedas son quienes ponen el sellito, digamos, para hacer válida esa transacción que se envíe. ¿Cuál es el problema con este sistema? Que depende de una autoridad central, ¿verdad? Depende de que la persona que está o la entidad que está creando estas monedas se dé la tarea de estar publicando este blockchain a todos los participantes. Eso le da demasiado poder a la autoridad central porque puede simplemente alterar la cadena de transacciones en algún punto para, digamos, crear valor para sí mismo. También puede pasar que
haya ciertos agentes dentro del sistemita que ya no le cayeron bien y entonces que niegue, que es validar las transacciones de este grupo de personas y que, digamos, les deniegue el acceso al sistema, ¿verdad? Entonces, eso es una forma de censorship. Este sistema en particular es vulnerable al censorship de parte de la autoridad central, ¿verdad? Puede negarle el acceso al sistema a ciertos usuarios. Y además depende mucho de que este sistema central siempre esté funcionando y nunca deje de funcionar. Esto es algo que el Bitcoin, digamos, ha logrado superar. No depende de un sistema centralizado y para esto necesitamos tener un grupo de computadoras. ¿Verdad? Todas las personas que quisieran entrar a la red pudieran hacerlo usando una computadora. Y hay un protocolo de consenso en el que todas las computadoras van a estar de acuerdo cuál es el estado del sistema en el tiempo. Y vamos a ver también que hay una forma de evitar el ataque de doble pago en este sistema de Bitcoin sin necesidad de depender de una autoridad central. Entonces, ¿cuál es el protocolo de consenso que se usa en Bitcoin? Tiene que ser, bueno, sabemos que el Bitcoin es una red descentralizada, entonces tiene que tener varias propiedades, ¿verdad? Debería ser confiable. Si uno de los nodos se cae, el sistema debería de seguir funcionando y debería de tener protocolos de comunicación y de consenso entre todos los nodos. Además, los nodos deberían de poder, digamos, estar de acuerdo en el estado del sistema, ¿verdad? Cómo se distribuyen las monedas en todo el sistema. Entonces, el protocolo de consenso que Bitcoin va a usar es que va a decidir que la verdad del sistema está dada por la cadena de blockchain más larga. Entonces, la cadena de blockchain más larga es la que se va a tomar como la historia válida de las transacciones. Entonces, ¿cómo funcionan las transacciones en Bitcoin? Lo que se hace es que si hay dos usuarios que quieren, o si hay un usuario que quiere enviarle una transacción a otro, digamos Alice quiere enviarle una transacción a Bob, lo único que hace es que con su firma privada, con su llave privada de su firma digital, envía un mensaje a la red. Ese mensaje a la red se propaga en todos los nodos y todos los nodos se toman el turno para verificar esas transacciones, ¿verdad? Una vez verificadas las transacciones, se agregan a un blockchain y ¿qué es lo que pasa? Que si Alice intenta pagarle a Bob con una moneda y también intenta pagarle a Charlie con una moneda, puede ser que hayan dos nodos distintos que le agreguen esas transacciones a un blockchain, a un bloque, perdón. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En el siguiente paso, en la siguiente iteración, estos bloques van a ser creados en momentos distintos, ¿verdad? Entonces, el que se crea primero, eventualmente va a ser publicado a toda la red y la red va a seguir creando bloques adelante del último bloque que se creó. Entonces, solamente una de esas dos transacciones realmente va a pertenecer a la cadena más larga. Entonces solamente una de esas transacciones va a ser válida y eso evita el problema del pago doble o del uso doble de monedas, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos para verificar las transacciones? Bueno, como les decía, los mineros lo que hacen es, se dedican a verificar que esas transacciones publicadas sean válidas y toman una serie de esas transacciones y las agregan en un bloque, agregando el momento en el tiempo en el que se está agregando el bloque y además un hash del bloque previo. Eso sirve para crear esta cadena de bloques y darle resistencia contra alteraciones a la cadena de bloques. Algo importante que
el sistema de blockchain tiene es que puede ser vulnerable a ataques del 51% de los nodos, ¿verdad? Si ustedes tienen un sistema que tiene, no sé, 100 nodos y controlan, y todos los nodos tienen el mismo poder computacional, si ustedes controlaran el 51% de los nodos, podrían hacer que la cadena cambie o la historia de transacciones cambie a su favor, ¿verdad? ¿Qué es lo que evita que esto pase con Bitcoin? ¿Y qué es lo que hace que sea un sistema confiable a los ataques del 51% de nodos? Que tiene un sistema que se llama Proof of Work. Esto lo que hace es que utiliza un recurso de difícil monopolización, eh, que es el poder computacional. Y si alguien, eh, si alguien quiere llegar a agregar bloques al blockchain, ¿verdad? Si alguien quiere ir cambiando la historia de cómo se van dando las transacciones, lo que tiene que hacer es poner cierto número, cierta cantidad de esfuerzo computacional. En el caso específico de Bitcoin, lo que hacen es que el bloque que debe ser agregado debe tener en su hash del último bloque, debería de tener una mínima cantidad de ceros, ¿verdad? Y como dijimos que los hashes tienen una propiedad que se llama puzzle friendliness, esto hace de que tengamos que usar muchas iteraciones para poder encontrar un tipo de hash que tenga esa cantidad de ceros al principio. Eso se llama the difficulty de la red, ¿verdad? Y esa cantidad de ceros que se van a poner al principio del hash va a cambiar a medida que la red esté agregando nodos muy rápido o muy lento a la cadena. Entonces, si la red está agregando nodos muy lento, esa dificultad va a bajar y eso le va a permitir a los mineros encontrar la solución a ese puzzle, encontrar ese hash adecuado en una menor cantidad de tiempo. Si el problema computacional está demasiado difícil, está demasiado fácil, entonces se va a cambiar la dificultad para hacerlo más difícil y que los mineros se tarden un poquito más en generar los bloques. El promedio de generación de bloques es de 10 minutos. Entonces, lo que hace la cadena es que, lo que hace el Bitcoin es que tiende a usar un promedio de 10 minutos para ir agregando bloques. Y vamos a ver que eso resulta en un problema más adelante. Entonces, digamos, con estos dos aspectos computacionales ya tenemos suficiente para crear una cadena de bloques y para crear una moneda descentralizada. Hay aspectos económicos del Bitcoin, como el uso de incentivos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los mineros? Los mineros son los que se dedican a verificar esas transacciones y son los que agregan nodos a la cadena de bloques, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? Que hayan ciertos mineros que realmente usen este poder computacional para, digamos, alterar el blockchain, para alterar esa cadena de transacciones. Pero Bitcoin introduce un incentivo para estos mineros. Lo que les dice es, si en vez de usar este poder computacional para dañar la cadena de bloques, la usas para colaborar con los demás nodos en el sistema, entonces vas a recibir una recompensa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que decía Christian. Cada vez que un bloque se agrega a la red, hay una posibilidad de agregar una transacción adicional que le permite enviar bitcoins que no existían a una dirección particular a ese minero que le agrega el bloque a la cadena de bloques, ¿verdad? Y típicamente lo que va a hacer el minero es que va a enviar ese bitcoin, esa cantidad de bitcoins que se crea a un address que él controla, ¿verdad?
Además, digamos, para seguir con estos incentivos, dado que tenemos una cantidad finita de bitcoins que se van a generar, hay pagos de comisiones por hacer estas transacciones, ¿verdad? Entonces, no es solamente la creación de esos bitcoins nuevos, sino que también si uno quiere acelerar la validación de sus transacciones propias, puede dar una parte de esos bitcoins que iba a enviar a otra persona para los mineros para que procesen las transacciones de manera más rápida. Por el momento, este sistema de incentivos está funcionando bien. Lo que no está claro es cómo va a funcionar una vez que todos los bitcoins que se van a crear sean creados y que el sistema solo funcione a base de transacciones, ¿verdad? Esta parte en particular fue innovadora en la creación de criptomonedas. Antes de esto, no había un sistema de incentivos que hubiera funcionado para otro tipo de criptomonedas, pues. Hay otro aspecto económico interesante de los bitcoins, es que, y esto ya lo mencionaba Cristian, algo que hace muy bien Bitcoin es que la oferta monetaria o la cantidad de Bitcoins que se generan en el tiempo sea bastante predecible, ¿verdad? Digamos algo que es en respuesta al comportamiento de bancos centrales que puede, desde el punto de vista de alguien que participa en un mercado, puede ser impredecible cómo va a ser su tasa de agregación de dinero al mercado, ¿verdad? Esto quita ese nivel de incertidumbre de los inversionistas porque le da una forma clara de saber cuál es la oferta monetaria, pero no resuelve el hecho de que la demanda por ese dinero es demasiado volátil, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que hace que el precio del Bitcoin con respecto a otras monedas de fiat sea tan volátil es que la demanda de esos Bitcoins fluctúa bastante en el tiempo, ¿verdad? Sabemos que el supply es bastante estable y bastante predecible, pero lo que no es predecible es la demanda. Entonces, eso es algo que el sistema quizás no tiene tan bien controlado. Problemas prácticos que sí tienen un Bitcoin y hay formas de resolverlos, ¿verdad? Hay una serie de constantes que se le agregaron a este sistema desde la creación. Hay dos en particular que son bastante interesantes. Esto de que el promedio de creación de bloques es de 10 minutos. Es importante, y el hecho de que solamente hay una cantidad máxima de bytes que se pueden agregar a un bloque. Esto ha cambiado últimamente, se cambió a 4 megabytes, pero inicialmente era 1 megabyte por bloque. Que se podía agregar en transacciones, ¿verdad? Eso se traduce a, no pueden ser más de 20,000 operaciones firmadas por bloque. Además, cada Bitcoin en realidad se compone de 100 millones de satoshis, ¿verdad? Cada Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes individuales y esas partes individuales se pueden mover en transacciones. Luego también hay un número máximo de Bitcoins que se van a crear. Y el mining reward o la recompensa que reciben los mineros por la creación de estas, o por el trabajo de mantener la red con vida, digamos, se va a reducir a la mitad en el tiempo, ¿verdad? Y eso va a hacer que haya un número total de bitcoins creados para siempre. Entonces, las primeras dos de estas constantes son las que hacen que la cantidad de transacciones por segundo que el sistema de Bitcoin pueda procesar sea bien bajo, ¿verdad? Si tenemos 1 millón de bytes por bloque y eso se generan cada 10 minutos, un bloque, y además cada transacción es 250 bytes en promedio, ¿verdad? Donde la transacción al final de cuentas solo va a ser la cantidad de dinero y el address al que se envía. Entonces, solamente vamos a poder procesar 7 transacciones por segundo, ¿verdad? Si comparamos eso con una red de Visa o Mastercard que procesan 2,000 transacciones por segundo o en horas
o en fechas pico procesan 10.000 transacciones incluso por segundo. Vamos a ver que esta red en particular para hacer envíos de dinero tal vez no sea la más efectiva, ¿verdad? ¿Qué tipo de soluciones se han propuesto? Tal vez han oído esto, hablar de las Lightning Networks en los medios digitales. Básicamente, las Lightning Networks son transacciones que suceden fuera de la cadena, ¿verdad? Entonces, hay un grupo de usuarios que decide intercambiar bitcoins sin publicar cada una de esas transacciones en la blockchain. Y en cambio, lo que sí acuerdan es que hay hay un conjunto de reglas que se van a tener para que cuando este canal de pago se cierre, se publiquen los saldos finales de la cadena. Entonces, por ejemplo, lo que puede pasar es que todos los usuarios decidan cerrar el canal, ¿verdad? Que digan, bueno, ya hicimos todas las transacciones que teníamos que hacer y o lo que puede pasar es que también alguno de los usuarios del canal no siga las reglas de las transacciones que se han establecido, ¿verdad? Entonces, cuando el canal se cierra, el estado final de estas transacciones se publica a la blockchain y entonces ahí sí se da una transacción y sí pueden haber esas cargas, esas comisiones por la transacción, ¿verdad? Pero hacer esto hace mucho más barato porque si en la red que tenías de canal de pago se hicieron 10 o transacciones y pagaste $1 de fees, cada una de esas transacciones realmente va a valer 10 centavos, ¿verdad? En lugar de haber pagado cada una de esas transacciones $1 y que al final todos los participantes de esa red hubieran pagado en conjunto $10 por hacer esas transacciones, ¿verdad? Al final solo pagaron $1 y se lo dividieron a 10 centavos por cada transacción. Este es el sistemita que está detrás de apps como Zap o Strike. Y lo que sí es que no tiene mucho tiempo de haber sido probado, ¿verdad? Digamos, este protocolo se escribió en 2016 y digamos que ha tenido una adopción no tan grande por el hecho también de que cuando nos salimos de la cadena, pues no tenemos total certeza de que las operaciones estén quedando guardadas en un blockchain, ¿verdad? Entonces, si vas a trabajar con Bitcoin, la gente probablemente que usa Bitcoin prefiere transaccionar en la blockchain porque es más seguro a transaccionar en un Lightning Network, ¿verdad? Entonces, según entiendo, no se ha usado tanto porque es un poquito menos seguro que los bitcoins, ¿verdad? Hay otro problema, es que Bitcoin es un sistema de seudónimos, ¿verdad? Que uno realmente conoce solamente la llave pública o el address del wallet, pero realmente no conoce quién es la persona que está detrás de esa llave pública. Entonces, lo que puede pasar es que una persona que está usando una llave pública puede hacer transacciones que envíen dinero a cualquier tipo de persona, que puede ser una persona que esté haciendo las cosas de manera correcta o a personas que pueden estar cometiendo algún delito, ¿verdad? Entonces, hay compañías que ya se dedican a crear modelos de inteligencia financiera en la que es posible, digamos, crear vínculos o entender cómo están funcionando las transacciones de un mismo usuario en la red, ¿verdad? Entonces, eso les permite, y esto lo tomé de una compañía que se dedica a eso, lo que ellos, digamos, venden es detectar transacciones de alto riesgo que tengan que ver con criptomonedas y pueden identificar clientes de alto riesgo, pueden traquear la fuente y el destino de estos fondos y pueden ayudar digamos, en la transmisión de reportes de actividad sospechosa a los reguladores financieros, ¿verdad? Entonces, digamos, sí hay un problema que el Bitcoin por su pseudonimidad puede ser usado para ese tipo de cosas,
pero no es un sistema completamente anónimo, ¿verdad? Las transacciones se pueden rastrear hasta cierto punto, y si nosotros conocemos quién es el dueño de una billetera en particular, si conocemos la identidad real de un dueño de una billetera, entonces sus transacciones están siendo realmente publicadas a la red en general. Eso es todo lo que tengo preparado. Ahí puede dejar una bibliografía que pueden consultar y para formarse un poquito más en este tema, ¿verdad? Espero que algo de cómo funciona Bitcoin haya quedado un poco más claro, y vamos a estar pendientes de las preguntas que puedan tener tanto para mí como para Cristian. Muchas gracias, Mundo. Está claro que Bitcoin es un sistema altamente complejo, pero muy importante entender la tecnología subyacente, especialmente en nuestro contexto. Yo, bueno, cada vez que escucho que existen miles de criptomonedas en el mundo actualmente, me acuerdo de una frase de Hyman Minsky. Él es un economista famoso, ya falleció hace varios años, pero un economista famoso por hablar sobre temas financieros y sobre el ciclo del crédito, de la inversión y las implicaciones que se tenía sobre el ciclo económico. En fin, la frase que él decía, que es pertinente para este tema, es que él mencionaba que cualquiera puede crear una moneda. El gran problema era hacer que alguien más te la aceptara o que todos los demás te la aceptaran. En ese sentido, uno se pregunta, o al menos yo me preguntaba, viendo la excesiva volatilidad que tiene Bitcoin, incluso mayor que muchas monedas de mercados en vías de desarrollo, de países en vías de desarrollo, y algunos problemas de seguridad que se mencionan a veces en las noticias, claro, de evidencia anecdótica, ¿verdad? No sé, habría que hacer un estudio más profundo para comparar la seguridad seguramente entre tener moneda fiduciaria y tenerla en criptomonedas. No obstante, siempre me he preguntado, ¿por qué alguien aceptaría o qué ganancias obtendría cambiándose de moneda fiduciaria a criptomoneda? Sobre todo una moneda privada. ¿Qué confianza qué tipo de confianza puede dar eso? Bueno, quizás uno puede empezar a responder ese tipo de preguntas viendo quiénes son necesariamente los que lo usan. Yo recuerdo hace poco haber visto una encuesta, los resultados de una encuesta hecha por Statista, una empresa que se dedica al análisis de datos, que mencionaba que los países en los que la mayor parte de la población, que tienen una mayor cantidad de población, como porcentaje de la población total usando criptomonedas, son en general países en vías de desarrollo, contrario a lo que uno pensaría, uno pensaría que debido a la complejidad de la tecnología, a la necesidad de contar con ciertas herramientas y cierto nivel de conocimiento financiero para poder adoptarla, pensaría que la mayoría de los países desarrollados tendrían un mayor porcentaje de población utilizando criptomonedas, pero lo que mostraba esta encuesta al menos es que países como Nigeria, Vietnam, Filipinas tenían más del 20% de la población utilizándola. Esta encuesta también mostraba que Perú tenía 16% de la población, India 9%, mientras que Estados Unidos, Alemania y Japón tenían alrededor del 5% de la población. Entonces, ¿por qué razón los países en vías de desarrollo la población en países de vías de desarrollo utilizaban más criptomonedas que los países desarrollados? Bueno, las principales razones eran la falta de confianza en sus propias monedas locales, falta de confianza en sus gobiernos. Los países en vías de desarrollo generalmente tienen instituciones frágiles o gobiernos, estados frágiles también. Y también un elemento importante es falta de acceso al sistema financiero tradicional, falta de herramientas financieras tradicionales. En ese sentido, pues a pesar de estos riesgos, de la volatilidad, de todo, la gente corría riesgo, en los países de vías de desarrollo corre riesgo
y esos costos con tal de tener acceso a estos otros tipos, a solventar ciertas necesidades. Y eso también ayuda a ver que más allá de que si el sistema detrás de la tecnología detrás o el funcionamiento detrás de las criptomonedas en general y el Bitcoin en particular es complejo, porque seamos honestos, para el ciudadano común esta tecnología puede ser incomprensible. Realmente lo único necesario para su adopción es que las personas vean que les resuelve cierta necesidad. Eso es todo. Realmente el sistema monetario y financiero actual ya es complejo y eso aún así no detiene el uso del sistema. La gran mayoría de la población no entiende eso, o no sobre cuáles son, cómo funcionan las políticas monetarias, cómo funcionan los bancos centrales, cómo funcionan los bancos internamente, cómo funcionan los sistemas de pagos internacionales, y aún así pues los usan. Para mí, al menos está claro que la tecnología ha llegado para quedarse. El gran problema es que, bueno, para empezar, tener tantas criptomonedas es ineficiente. Seguramente, yo creo que sí, seguramente en el tiempo la gran mayoría de criptomonedas desaparecerán y solo algunas sobrevivirán, algunas privadas. O incluso es posible que estas criptomonedas privadas sean totalmente desplazadas por criptomonedas o monedas digitales impulsadas por los bancos centrales. Porque eso también estamos viendo que, por ejemplo, China u otros países claramente están viendo que las criptomonedas privadas pueden ser un riesgo para la soberanía monetaria de sus países, y eso claramente es un riesgo para los tenedores y para la gente que quiera usarlo. Sin embargo, más allá de eso, creo que la tecnología sobrevivirá en el tiempo. Solo es ver cuál de todas estas monedas sobrevivirá, y de las privadas o dos sí finalmente serán reemplazadas por monedas públicas dirigidas y organizadas por bancos centrales. Ese es al menos mi comentario como economista, ¿verdad? Y mi conocimiento a través de las tendencias del dinero en el tiempo. También es importante conocer que en general en el sistema financiero o las monedas en el tiempo, muchas veces las innovaciones han venido del sector privado financiero, y luego han sido el sector público financiero los que han terminado adoptando esta tecnología. Por ejemplo, el mismo sistema fiduciario. En el siglo XIX existían en Estados Unidos los banknotes, que se llaman, pues si era dinero fiduciario, producto o realizado por los bancos. Al final, en muchos casos, bancos privados, al final en muchos casos se decidió que eso era más eficiente centralizarlo y tenerlo en un banco central que tuviera el monopolio de la moneda. Hay distintas razones de eficiencia y distintas razones también de soberanía, como mencionaba, soberanía monetaria, que me hacen pensar que eso puede ser en el tiempo, lo que suceda en el tiempo. No obstante, al menos yo sí creo que la tecnología sobrevivirá, y está claro que puede generar, sobre todo para las personas que no tienen, considero yo, que no tienen acceso al sistema, a los instrumentos financieros tradicionales, sí puede ser una tecnología que ayuda a solventar algunos de sus problemas. Esa es al menos, por lo menos mi reflexión respecto a este tema. Dicho esto, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Primero empezaremos con algunas preguntas que yo tenía hacia los panelistas y después al resto de estudiantes. La maestría harán algunas preguntas hacia los panelistas. Y mi primera pregunta va dirigido al maestro Rivas. Esta tiene que ver con los stablecoins. Dentro de las criptomonedas, pues existen estas llamadas monedas estables. Y una pregunta que yo tengo es justamente dado que una de las principales problemas visto a las criptomonedas, incluyendo el Bitcoin, es su volatilidad, me llama la atención bastante el hecho de que estas stablecoins o monedas estables no se estén extendiendo tan rápidamente, o al menos esa es mi percepción, ¿verdad?
A pesar de que pueden proveer las mismas ventajas, entiendo yo que en términos de menores costos de transacción y mantener su precio un poco más estable. ¿Podría decirnos un poco por qué, a qué se debe esto? Gracias. Bueno, muy buena pregunta. Mi percepción es esta. La volatilidad como tal dentro de las criptomonedas, bueno, todo el mundo en las criptomonedas es totalmente nuevo, ¿verdad? Desde los últimos años. Pese a que estamos hablando de que esto a partir del 2009, yo estoy seguro que los early adopters han estado comenzando a entrar al 2008, ¿verdad? Después de la gran masificación de monedas que hemos visto entre el 2015 y 2017. Entonces, todo lo que se ha visto con la masiva volatilidad, el incremento de precios de las criptomonedas, del boom de este año, no es algo que estaba ocurriendo siempre. Entonces, sí era una moneda relativamente volátil, sí las criptomonedas tienen mayor volatilidad, pero lo que ha ocurrido recientemente ha sido un evento nuevo. Entonces, hay que esperar a ver cómo esto le va a afectar a las stablecoins hacia futuro. Pero hay que reconocer una de las cosas. ¿Qué es una stablecoin o una moneda más estable? Van a ser una construcción que va a estar tratando de replicar o ir en base a algo que es más estable, como pueden ser las propias monedas, puede ser el dólar, puede ser algún tipo de activo que va a ser como un activo subyacente, entonces va a ser como un derivado de algún activo subyacente. Entonces, no encuentro algo súper exótico entre medio. Eh, Aparte, no es algo que está dentro de la lógica inicial de decir, no, más bien las criptomonedas nos pueden servir como un medio. Tengo unos cuantos slides alrededor de las correlaciones que puedan existir sobre las criptomonedas con el resto de los otros activos, el dólar, el oro, acciones, bonos. Entonces, estas otras se van a comportar como los otros activos. Entonces, hay que ver qué es lo que vaya a salir, por un lado. Por el otro, uno de los, creo, mejores casos que podría estar viniendo de los stablecoins es Diem de Facebook. Entonces, pero para eso necesitamos pasar un montón de procesos regulatorios. Si no estoy equivocado, Facebook tenía toda la intención de estar limpiando todo eso para el 2021. Sin embargo, esto le requiere un montón de temas legales. A distinción de las monedas que son totalmente libres, van a haber muchos temas regulatorios que van a estar vinculados. Lo que sí es algo que puede, y creo que va a ser un disruptor gigantesco, es el tema de las monedas de los bancos centrales. Entonces, que efectivamente agarren y en vez de usar Ripple, los bancos tradicionales comiencen a usar una moneda que su propio central les entregue con características similares al sistema local, por lo menos, va a comenzar a ser un golpe para estas monedas. Y es ahí donde Ripple, ADA o Cardano, que se lo conoce, han comenzado a ir sufriendo un poquitito en toda esta última ola de ventas, porque sus tecnologías, por muy buenas que hayan podido ser disruptoras y que agreguen en el valor, están siendo puestas en tela de juicio por los posibles procesos que vayan a enfrentarse con las monedas de los bancos centrales. Pero los stablecoins yo creo que van a ir agarrando tracción según el incremento de la volatilidad que se haya visto dentro de las criptomonedas. Pero eso va a comenzar a agarrar tracción recién. Creo que por eso no se han masificado. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Mi segunda pregunta está dirigida al licenciado Mundo y esta está relacionada con los diferentes tipos de Bitcoin que existen. Yo al menos tengo entendido que hace un par de años Bitcoin se dividió en tres facciones, la BTC, BTCV y BCH, cada uno con protocolos distintos, trabajando con diferentes tamaños de bloques. ¿Podría contarnos un poco acerca de esto? Es decir, cuál es mejor y cuál se estaría implementando en El Salvador y qué implicaciones tiene usar uno versus usar otro.
Ujú. Gracias, Carlos. A ver, lo que pasa es que, como mencionábamos en la charla, en una red como la de Bitcoin, tenemos que tener un nivel de consenso entre todos los participantes, ¿verdad? Ese nivel de consenso tiene que incluir qué tipo de software vamos a estar corriendo en nuestro nodo, en nuestro minero. Y lo que pasó hace un par de años es que para ser un poco más eficiente, digamos, las transacciones en la cadena, se aumentó el tamaño del bloque. ¿Verdad? Que ahí veíamos que era de 1 millón de bytes, pasó a 4 millones de bytes. Al hacer este cambio, no necesariamente todos los mineros estaban de acuerdo con hacerlo, ¿verdad? Habían quienes creían que el protocolo original era el mejor que había existido hasta el momento, y que crear cualquier tipo de alteración en ese protocolo podía hacer que se volviera completamente sin valor em, todo un Bitcoin, ¿verdad? Sin embargo, se llevó a cabo este fork que se llama, ¿verdad? Es una separación en dos vías de la cadena, y hay un grupo de mineros que tienen el protocolo original de Bitcoin, y hay un grupo de mineros que tiene un protocolo nuevo, y a su manera le han llamado Bitcoin Cash. Si ven el precio o el contraste, el tipo de cambio entre un Bitcoin y un Bitcoin Cash, la verdad es que el que ha mantenido su valor en el tiempo con respecto a la otra moneda es el Bitcoin Cash, perdón, el Bitcoin como tal, ¿verdad? De esto puede ser debido a que la gente realmente ya lo conocía como nombre, ¿verdad? Y realmente lo que querían comprar era Bitcoin, y han seguido queriendo comprar y vender Bitcoins, y cuando dicen Bitcoin Cash piensan que quizás es una cosa totalmente distinta, pero básicamente son dos versiones de lo mismo, con modificaciones, digamos, a esas constantes de las que hablábamos, ¿verdad? Y como no son interoperables las redes, entonces se han creado dos cadenas distintas, ¿verdad? Entonces, la cadena de bloques que venía en la historia, al hacer esos cambios, se dividió en dos, y hay unos mineros que han seguido minando una de las cadenas con los nuevos parámetros, y otros han seguido minando la segunda cadena con los parámetros antiguos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que sucedió. Y siempre que hayan cambios mayores a los parámetros que usan los mineros o al software que usan los mineros para validar transacciones, puede haber el riesgo de que se creen estos forks, ¿verdad? Que se creen dos grupos distintos de mineros. Hay cambios menores que no afectan con la interoperabilidad hacia el pasado del software que genera estas validaciones. Eso se llaman soft forks. Entonces ahí sí pueden coexistir mineros que tienen software viejo con mineros que tienen software nuevo, porque las modificaciones son mínimas. Pero si las modificaciones son sustanciales, entonces lo que pasa es que se crea un hard fork una bifurcación dura, y en ese caso se crean esas dos monedas, ¿verdad? Básicamente. Gracias. Creo que sí me voy a extender un poco más en esta pregunta de nuevo y solo quería agregar a esta pregunta, ¿cuál sería exactamente la que se estaría implementando en El Salvador? Si sería una de estas, las dos, o qué pasaría, por ejemplo, si ahora que se ha adoptado de manera como moneda de curso legal, volviera a haber una fraccionamiento, digamos, de esto, o una nueva separación en esto. Pues, digamos, lo que ha mencionado el gobierno central hasta el momento es que la implementación es del Bitcoin, ¿verdad? No se menciona el Bitcoin Cash, y realmente tampoco se menciona ninguna otra criptomoneda como Ripple o Ethereum, ¿verdad? Entonces, la ley que se ha aprobado es bastante específica en ese sentido. Pensaría yo que la cadena de bloques a la que vamos a estar
poniendo todas las transacciones que puedan pasar en el país con Bitcoin, va a ser al Bitcoin Core, ¿verdad? O al Bitcoin tradicional. ¿Qué pasaría si hubiera otra bifurcación de la cadena? Pues tendríamos que ver como país cuál de esas dos cadenas vamos a seguir aceptando como la válida, ¿verdad? Y cuál de las dos protocolos vamos a instalar pues que sí, prácticamente en qué cadena nos vamos a estar comunicando, ¿verdad? Si existen dos en el futuro. Y entiendo que eso podría ser regulado a través del Banco Central de Reserva con su normativa, ¿verdad? Podría ser específico en cuál de las dos cadenas estaríamos trabajando. Muchas gracias. Mi última pregunta, en esta ocasión va dirigida a ambos panelistas y está relacionada a los smart contracts o contratos inteligentes. Entiendo que estos funcionan también o desempeñan cierto rol dentro del Bitcoin, dentro de las criptomonedas en general. No sé si podrían explicar un poco cómo funciona o cuál es su rol y sus ventajas y sus desventajas dentro de esto, dentro del mundo de las criptomonedas. Gracias. Bueno, parto con algo tal vez un poquitito más sencillo de entender, pero creo que dentro del mundo de Ethereum, uno de los objetivos, una de las cosas importantes que se puede realizar son los contratos inteligentes. El beneficio es fantástico desde muchas perspectivas y esperemos que esto siga desarrollándose en ese lado, pero podría significar, por ejemplo, el cambio de la forma como hacemos todas las transacciones y validaciones de firmas y todas esas cosas. Todavía siguen existiendo muchos los notarios en muchos de nuestros países, siguen siendo un mercado gigantesco. Por lo menos acá siguen habiendo un montón de notarías. Ahora permiten la generación y validación de títulos de propiedad. Entonces, podría representar una disrupción interesante. Los contratos inteligentes nos permitirían tener, mediante un sistema, firmas electrónicas, muchas validaciones y muchas cosas que inclusive en algunos países donde hay inclusive territorios o terrenos que uno tiene que por no estar regidos o estructurados o tener el título de propiedad, no pueden ser ni siquiera bancarizados o dados como colateral o cedidos. Entonces, esto podría permitir que muchas de estas cosas puedan ir cambiando en el tiempo y mediante este tipo de contratos poder permitir a las personas inclusive llegar al sistema financiero. Pero donde creo que sí puede haber una disrupción importante es en el mundo de los notarios, que sí efectivamente podrían estar viendo un fin a su rol dentro de una sociedad, tomándolo como un parámetro bien simplista, si quieres verlo así. Ese sería mi parte. Manuel, no sé, tú, ¿qué podrías comentar? Sí, creo que es importante hacer esa distinción, ¿verdad? Bitcoin no tiene la capacidad de crear contratos inteligentes. En Bitcoin, desde su fundación, sí se creó algo que se llamaba Bitcoin Scripts. Ese le permite modificar ciertas cosas a una transacción. Por ejemplo, se puede cambiar un parámetro que se llama lock por un periodo de tiempo determinado. Entonces hay una transacción que si el parámetro de lock tiene un valor específico, digamos 10, esa transacción no va a poder ser validada por los primeros 10 segundos a partir de que la transacción se envió, ¿verdad? Entonces es una forma de ponerle reglas adicionales a las transacciones que se están haciendo. Los contratos inteligentes, esos sí funcionan en Ethereum. Entonces, Ethereum, lo que pasó fue que crearon un sistema de programación completo y digamos, la red como tal es capaz de hacer funcionar este lenguaje de programación que es
Turing completo. Turing completo significa que puede ser prácticamente cualquier computación que a ustedes se les ocurra y que pueden programar cualquier programa que una computadora normal pueda correr. Entonces, eso, digamos, una de las aplicaciones que yo he escuchado que podría llegar a tener es que pues uno podría programar que una moneda sea válida por un periodo específico de tiempo, ¿verdad? Y al pasar ese periodo de tiempo, digamos, revertimos las condiciones de ese contrato, ¿verdad? O en dado caso de que alguien incumpla alguno de los términos de ese contrato, entonces puede ser que la moneda se revoque o desaparezca. Pero básicamente es una forma de agregarle programabilidad al dinero, ¿verdad? Con esto podemos dar por concluido el conversatorio de hoy. Los invitamos a estar pendientes de las próximas convocatorias de esta serie especial de conversatorios sobre criptomonedas con énfasis en Bitcoin. Buenas noches y hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.